Hola, Buenas noches, buenas noches. Mi nombre es compañera. Sara, Melanie Beatriz Sara Sánchez Medina y Micaela Mera. Vamos a exponer las nociones generales de la espiritualidad. ¿Qué es la Así es, espiritualidad? compañera. Más que todo, vamos a compartir, pero también vamos a reflexionar sobre el significado de la espiritualidad y más a fondo sobre las religiones diversas que hay en el mundo, que es un tema bastante controversial en algunos casos. Entonces podemos iniciar por qué es la espiritualidad. Mm. Ah, la espiri- ¿Podrías darle? Bueno, la espiritualidad le permite a la persona pues buscar el sentido de su vida, es decir, encontrar el sentido pleno de la existencia. Si bien el ser humano no deja de ser un animal, la espiritualidad eleva a la persona por encima de su biología y lo proyecta hacia una vida superior, a la trascendencia, al encuentro de la verdad y la totalidad. Exacto, y no solo eso, sino que también te permite poder, como dice aquí, encontrar un rumbo, un sentido por el cual el ser humano vive. Muchas personas lo hacen de maneras distintas, cada uno con un diverso enfoque, pero más que todo aquí se centra en lo profundo del ser humano, que hay más al fondo, la esencia, y por lo que quiere, pues, continuar. Exacto. Eh, Desafíos de la cultura a la espiritualidad. Bueno, uno de esos desafíos de la cultura son las muchas religiones que existen a nivel mundial. Pues se considera la espiritualidad como parte de una religión, cuando en realidad no es parte de una religión, es parte de un ser, de algo que habita dentro de nosotros. Entonces, durante siglos la espiritualidad tuvo su lugar preferente en la cultura humana. La vida de cada grupo humano dependía de la relación de la comunidad con el misterio de la trascendente. Pero a partir de la modernidad, con la puesta en la duda de la metafísica y el desarrollo acelerado de la ciencia, se fue dejando de lado. Sí, exacto, y además de esto, como tú dices, se tiende a ver la espiritualidad como una religión, como algo así, simplemente un sistema, por así decirlo, pero va mucho más allá de eso, va a la esencia. Y además, lo interesante de esto es que, no sé si ustedes han visto casos, tanto Kevin como tú, Sarai, casos en que universidades, esto es un tema bastante delicado, que a veces ni siquiera se toca, se lo mantiene al margen para evitar algún tipo de conflicto. Entonces, algo que destaco bastante de esta universidad es el tema de poder hacer reflexionar al alumno independientemente de la religión que pueda tener, por decir la religión, pero eso es bueno. Y bueno, ahora sí continuamos. Sería bueno que podamos avanzar hasta las religiones para centrarnos en el tema principal que vamos a conversar el día de hoy. Ese mismo, las religiones del mundo. Aprovechando que pues estamos los tres en este tiempo, yo creo que es indispensable que podamos tener en cuenta hasta por respeto a nuestro entorno, a las diferentes preferencias que ellos puedan tener, conocer la religión de cada uno, conocer tal vez el motivo o este mecanismo que ellos tienen en su forma de vida. Entonces, empezamos con el cristianismo, donde básicamente su principal enfoque es Jesús. No solo su principal enfoque, sino también su motor y su forma de vivir, de hecho, porque por medio de Jesús se obtiene vida eterna. Aquí indica que el cristianismo es una religión, por así decirlo, monoteísta que tuvo su origen en el siglo I de nuestra era y se funda en enseñanzas en Jesús de Nazaret. Por ello, algunos autores sostienen que es importante distinguir entre el cristianismo como espiritualidad y su desarrollo histórico. Hay que tomar en cuenta también que tuvo varias etapas el cristianismo y de hecho, hace algunos años Martín Lutero fue quien hizo una reforma protestante respecto a esto, poniendo algunos escritos, dándole un giro también a ese cristianismo que estaba siendo oculto en algún tiempo por algún grupo de personas. No sé si quieras añadir algo, Sarai, o Bueno, vamos a hablar sobre el hinduismo. Pues el hinduismo pues tiene varias características. Es una religión originaria en la India, llena de religiosidad y expresiones culturales. Tiene una gran cantidad de ritos, pensamientos y diferentes actitudes en cuanto a la religión. Cree profundamente en la reencarnación. Hay algunos practicantes que dicen que esto es real. Esto, claro, se le respeta su posición, su postura, a quien quiere creer en lo que le gusta y lo plazca, pero ellos se sientan
Kircha, en el que si hacen todo bueno aquí en la tierra, van a poder entrar o llegar a ser un Dios, ser parte de Dios. O sea, ellos consideran que existe Dios y nosotros somos mini Dios. Entonces, si hacemos todo bien, nos vamos a seguir reencarnando en otras cosas para llegar a la perfección. Aquí mismo eso cabe recalcar, no sé directamente si esto son prácticas del hinduismo, cuando indicaban sobre una persona, por ejemplo, que, como tú dices, no hizo las cosas bien, ok, va a reencarnar en un animal. No sé si es aquí la práctica, me parece que sí. Inclusive, este tipo de creencia, este tipo de doctrina, por así decirlo, de ellos, cabe mucho a la confusión tal vez, a las personas que no tengan conocimiento de una estructura, de una base, de qué es y qué no es. Entonces puede tener mucho la confusión en hogares que tal vez se está enseñando, digamos en este caso, pueden ponerlo como ejemplo, el cristianismo, que habla sobre una resurrección y una muerte también permanente, acá que habla sobre el tema de reencarnación, que es totalmente diferente. Aquí hablan de un dios, acá habla, como tú dices, un mini dios, entonces son cosas que chocan tal vez y que pueden generar confusión tal vez en niños, en jóvenes, adolescentes, que tal vez estén en búsqueda de esto, estén en búsqueda de tal vez conocer y saber por dónde quieren ellos dirigirse. ¿No? Entonces es bueno también tener claro y por eso veo bastante indispensable que podamos dialogar sobre esto porque nos ayuda a tener en cuenta las diferentes partes, por así decirlo, importantes de algunas personas que tienen estas inclinaciones. Kevin, no sé si tal vez tú quieras compartirnos algo al respecto. Sí, no, a ver, yo voy a hacerle varias preguntas. He estado viendo que han estado muy, pero muy metidas en el tema. Pero a ver, yo te voy a hacer una pregunta, Micaela, acerca del hinduismo. Me estás diciendo bueno, ellos tienen una gran cantidad de ritos y pensamientos, pero ¿en qué tú piensas que diferencia el hinduismo con el cristianismo? ¿Cuál crees que es la principal, eh, ¿cómo le podemos decir? La principal característica del hinduismo que lo separa del cristianismo. ¿Qué podrías opinar acerca de aquello? Principalmente reencarnación y resurrección. Digo eso, básicamente. La compañera Sarabi nos compartió sobre cuáles son las raíces de ellos, cuáles son los fundamentos que ellos destacan, y yo diría que son esas dos. O sea, para resumirlo todo, la resurrección y la reencarnación son dos cosas muy opuestas, ya que la resurrección es alguien que fallece y espera por la venida de Jesús para resucitar, obviamente, y ser transformado. Hablando de cuerpo, ¿ok? Entonces, así mismo, en cambio acá habla de que tú mueres, y automáticamente cuando mueres, tu alma va a otro cuerpo, o inclusive a un animal. Entonces, vamos viendo que son opuestas en ese aspecto, pero no sé si tal vez tú, Sarai, quieras acotar algo respecto a la pregunta del compañero, o continuamos. Yo creo que lo especificaste muy bien. Vamos a continuar. Aquí tenemos el budismo. Características del budismo. No reconoce ningún dios o deidad suprema, sino que se presenta en alcanzar la iluminación espiritual, es decir, el estado del nirvana, a través del cual accede al ser humano a la paz y sabiduría infinita. Bueno, eh, los budistas son bien raros, porque ellos tratan de controlar sus emociones, o sea, ellos dicen que la felicidad no está, por ejemplo, si yo me siento feliz, es porque estoy feliz. No, sienten la emoción, pero no hacen que esa emoción se apodere de ellos, sino que las mantienen en una constante controlación, Se reprime. controladas, exacto, para llegar a mantener su estatus de paz y espiritualidad. Y es interesante esto. Este dato que me comentaste no lo conocía. Pues aquí tenemos las creencias del budismo, puede expresarse a través de las llamadas cuatro nobles verdades, expresadas por Buda en su primer discurso, sutra, luego de la iluminación. La vida incluye el dukkha, la vida es imperfecta y existir es convivir con la insatisfacción y el sufrimiento que son universales. Este es el tipo de partida de toda práctica budista. El origen del sufrimiento es el trasna. El sufrimiento de la vida se origina en el deseo, en el anhelo. Entonces, como ya te había explicado anteriormente, no ponen su mirada ni en el deseo, ni en el anhelo, sino en el presente. Y ellos meditan muchísimo. Si hay personas que practican esto de meditación entre 15 o 10 minutos y les sirve muchísimo porque ellos sienten que están entrando a otro nivel. Hay algunos que se ven fuera de aquí, o sea, que se imaginan que ya no están en la tierra, sino más allá, en un ser supremo. Unas cosas medio raras, pero bueno, eso es lo que No sé si ellos aquí creen.
No sé, aquí cabe recalcar, no sé si ustedes tal vez han visto una película, El Ninja Blanco. Es un sujeto gordito que quería ser ninja. Entonces, él que hacía, pues se sentaba con sus manos así y creo que hacía un sonido como algo así, no recuerdo muy bien. Entonces, él se trasladaba a un lugar como tipo nubes o algo así, donde se encontraba su sensei. Conversaban y tal. Y lo gracioso de esta película, que ahorita cabe un poquito más de sentido acerca del budismo, es que cuando él regresaba en sí, se caía. O sea, es decir, aquí está la persona, regresaba y lo mandaba por allá, tipo así. Siempre se terminaba cayendo o arrastrándose. Entonces, aquí cabe recalcar, y yo creo que aclara mucho significados, inclusive de películas o enseñanzas que tal vez nosotros no conocemos, de estas creencias o prácticas que tiene el budismo sin darnos cuenta. Imagínate, yo lo veía como broma, como algo gracioso, se va y tal, pero no había caído en cuenta de estas creencias que contiene el budismo. No me percataba de ese mensaje también que contiene esta película. Vamos a la siguiente. Contextualización de la historia del cristianismo. Ya, esta parte me parece buenísima porque yo creo que es algo que marca historia, como bien lo dice aquí, ¿sí o no? Algo que marca historia y aquí yo sí quiero que nuestro compañero Kevin pueda ilustrarnos, pueda compartirnos no solamente lo que dice aquí en la diapositiva, lo que vamos a exponer, lo que vamos a compartir, sino también tu punto de vista. Ya, mira, aquí nos dice, a ver, en historia y contextualización del cristianismo, nos dice que la religión cristiana surge en base a Cristo, el Mesías, prometido llamado Jesús de Nazaret. Ya esto estamos hablando, el cristianismo nace a partir de la venida de Jesús al mundo. Entonces, es desde allí que nace el cristianismo. Bueno, seguimos algo con la diapositiva. Dice que sucedió en el gobierno de Octavio Augusto, aproximadamente en el año 63 antes de Cristo, territorio de la actual Palestina. Ya. Las características del cristianismo nos habla de la espiritualidad hebrea, se lleva a cabo entre los años 30 y 50 después de Cristo. En Antioquía se les denomina a los cristianos por primera vez seguidores de Jesús. Este suceso está escrito en el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. También cabe acotar que la Biblia, a raíz del cristianismo, la Biblia se divide en dos, entre Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, aquí cabe resaltar que el libro de Hechos eh, es un libro del Nuevo Testamento, entonces por eso está aquí puesto, ¿no? Luego nos dice que en el año 380 a.C. se define al cristianismo como una religión oficial. ¿A qué se debe esto? A que antes la religión del cristianismo no era denominada una religión oficial. Por lo tanto, ellos para reunirse y para adorar a Jesús, ellos lo hacían de una manera clandestina, siendo perseguidos y muchas veces ejecutados. Entonces, estas llamadas masacres en ese tiempo, hubo una organización, no recuerdo bien el nombre de la organización, pero bueno, hubo una reunión denominada como el G8 en épocas atrás, que implantó la religión del cristianismo como una religión oficial para evitar este tipo de masacres y atentados, que si incluso bien ha parado en cierta forma, pero podemos ver que en la actualidad en Jerusalén, sí, hay muchos, o sea, los cristianos están siendo perseguidos, están siendo ejecutados por este tema de las religiones, ¿no? Como podemos ver, esto del islamismo está haciendo, o sea, está perjudicando el cristianismo de cierta forma, ya que no los deja desarrollar, no los deja seguir con su religión, ya que ellos tienen un pensar muy diferente al cristianismo. Entonces, es eso básicamente. Puedes ir con la diapositiva, por favor. No, y para acotar lo que estabas comentando, algo importante, y que es verdad, se tomó esta decisión que marca historia porque actualmente ya existen iglesias, ya se ha conformado de una manera más libre en ciertos países, pero hay países donde se continúa realizando estas masacres, continúan persiguiendo. De hecho, recuerdo que es en Rusia, si no me equivoco, en lugares cercanos a Rusia, las personas se reúnen en los sótanos o a veces inclusive en las alcantarillas, y puede sonar asqueroso, puede sonar loco, pero lo hacen. ¿Por qué? Porque los meten a la cárcel les queman las Biblias. Hay países donde queman Biblias, no dejan ingresar la Biblia. Entonces, eso también es bueno tomar en cuenta porque sucede, sucede en la actualidad. Y yo creo que aquí ya estamos culminando con el tema pues, de las religiones. Hemos hablado de algunas, de las cuales digamos que pueden ser más destacadas en la actualidad. Creo que nos ha hecho también tomar en cuenta puntos de vista que tal vez algunas personas puedan tener.
No sé, Saray, si quieres adicionar algo para ir culminando. Nos encontramos quién es Jesús de Nazaret. Pues Él es el Salvador. Para los que somos creyentes, no sé si Kevin sea creyente o no es creyente, pero para los que somos creyentes, pues Jesús de No, Nazaret. yo soy ateo, yo soy ateo. Ah, vale. Para los que somos creyentes, pues Jesús de Nazaret es nuestro Salvador, nuestro único camino hacia Dios, el que nos limpia de todos los pecados y el que nos permite encontrar la salvación. En este caso también Jesús es histórico y su proyecto también, al igual que la Biblia. Entonces no podríamos negar que no existió, porque sí consideran la Biblia como un libro histórico. Nació en Belén de Judá, concebido por obra del Espíritu Santo, hijo de María y José, y en las Escrituras no se detalla precisión sobre la infancia y juventud de Jesús, pero existen algunos datos que aportan hacia el poder divino que había en él, como convertir el agua en vino dentro de un matrimonio, también cuando fue presentado en el templo, y un varón indicó que podía morir tranquilo por haber conocido al Mesías. A inicios de su ministerio, las enseñanzas de Jesús incomodaron a los maestros de la ley, sacerdotes y escribas, al límite que se realizaron un pacto con uno de sus discípulos para acordar su muerte y ser crucificado en la Pascua de aproximadamente el año 33. Lo que gracias a ese suceso, pues de ahí entró la salvación y pues muchos cristianos sostienen esa teoría, que bueno, para mí es la teoría verdadera, pero Sí, para... Ah, no, continúa, te iba a contar algo. Continúa. dime. No, para acotar, pues, es ciertamente, yo creo que más allá de ser creyente, no, todos conocen de Jesús. Kevin dice que es ateo, pero conoce muy bien la palabra por lo que vemos en la historia del cristianismo, así que qué interesante, qué dato. Así que nada, yo creo que es histórico en toda su totalidad. Lo que bien compartiste, El Salvador que vino a marcar historia en el universo, pues total. Yo creo que ahí se puede resumir todo lo que refleja y busca el cristianismo. Pero lamentablemente, Sara, y que como se nos está acabando el tiempo, para mí nos quedamos hablando toda la noche, pero lamentablemente ya tenemos que cortar. Tenemos que continuar ya en una próxima edición, Mix, que nos escuche, se va a ilustrar. Pero por el momento tenemos que cortar. Así que bueno, ¿Ya terminó? sí, bueno, decirles que ha sido un gusto poder verlos, a los tiempos que no los veía, escucharlos y pues poder compartir estos conocimientos y aprendizajes. Sí. Así es. Eh, gracias, profe, por esta Bueno, hermosa gracias. clase.